A continuación, Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Diálogo con líderes comprometidos por el planeta. Un espacio para generar conciencia ambiental, para dialogar sobre visiones, acciones y perspectivas ambientales. Con la conducción de Verónica Arias Cabanilla. Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar con actores claves que desarrollan políticas, acciones, emprendimientos innovadores y soluciones alrededor del mundo, contribuyendo a la sostenibilidad en el planeta. Este programa es transmitido por Telesucesos los viernes a las 19 horas y domingos a las 2:35 horas, así como por nuestros canales digitales de Perspectivas Ambientales. El día de hoy nos acompaña Wellington Rentería, y Wellington tiene una maestría en Ciencias del Océano. Ha sido delegado nacional ante el Instrumento Internacional de la CONVEMAR, es actualmente investigador de la Universidad de Southern California y ha sido coordinador del desarrollo marítimo en la Comandancia General de Marina. Tiene investigaciones marinas en cambio climático, en tsunamis y riesgos. Y creo que es justamente lo que queremos hoy hablar por varias coyunturas, por el tema del fenómeno del Niño, el calentamiento global y además por lo que acaba de suceder en Esmeraldas. Wellington, muchas gracias por estar aquí. Comencemos por el fenómeno del Niño. Hay un 98% de probabilidades de que los próximos 5 años sean un horno, que esté muy caliente, y todo esto dicen gracias al Niño y al calentamiento global. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es exactamente el Niño? Comencemos por eso. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia y de lo que hemos realizado en los últimos años. El fenómeno del Niño es un viejo conocido para los ecuatorianos. Empecemos por ahí. Quizás es uno de los países más afectados en el mundo justamente por este evento que, si bien es cierto, es global, a nosotros, cuando nos ha ocurrido en el pasado, nos ha dejado secuelas bastante graves. Y es importante lo que mencionas porque las condiciones actuales, dado el calentamiento global, las condiciones actuales del océano, las altas temperaturas en el Atlántico Norte, la reducción de hielo en la Antártica, están jugando un papel preponderante en torno a las anomalías de temperatura en el Pacífico y de alguna manera pues eso nos hace prever que las condiciones del Niño cada vez son más favorables. La diferencia del evento del Niño con otros fenómenos oceanomosféricos es que este particularmente no es predecible. Deben reunirse ciertas características para que el evento se desarrolle y llegue a su madurez. El Niño es un evento oceano-atmosférico. No puede haber el Niño si es que no hay un acoplamiento de la atmósfera. El océano puede estar caliente, pero si la atmósfera no responde a esa temperatura del océano, entonces el Niño no llega a su madurez. En la actualidad, los modelos predicen la posibilidad de que se desarrolle y llegue a su madurez el Niño. Estamos ya en condiciones de Niño. Las anomalías de temperatura en la región del Pacífico Central nos indican ya que un Niño se está desarrollando. Para el Ecuador eso no es suficiente. Para el Ecuador es necesario que las condiciones de anomalía de temperatura
se mantengan estables y cambien o continúen, durante el cambio de la estación. Cuando eso ocurre, entonces coincide con la época lluviosa del Ecuador, el océano está mucho más caliente y se producen estas precipitaciones fuertes que son la característica del Niño o lo que más ha afectado al Ecuador en un evento del Niño. El océano está caliente, en algunos lugares del océano, por ejemplo en el Pacífico la temperatura puede sobrepasar los 28 grados. Cuando la temperatura del océano pasa los 28 grados, comienza a hacer una transferencia de masa hacia la atmósfera, y eso es lo que nosotros conocemos como la retroalimentación o el inicio de la retroalimentación, porque esa masa de vapor de agua que está aportando el océano hacia la atmósfera hace que ocurra un cambio en los niveles de presión, y ese cambio en los niveles de presión en el Pacífico produce un cambio en los vientos. Los vientos que normalmente van desde la costa hacia Galápagos o bien se debilitan o se invierten. Quiere decir que los vientos ahora, en lugar de ir de la costa a Galápagos, van de Galápagos a la costa. Al hacerlo de esa manera, todo el aporte de masa o de vapor de agua que se produce por el océano caliente llega desde el océano hacia la zona costera y produce las altas precipitaciones, pero ya no en una forma esporádica, no en una forma como muy pequeña como suele ocurrir por eventos muy locales, sino ya de manera permanente, y ese es justamente el temor que tenemos cuando se desarrolla el Niño en la zona costera. Eso es, a breve síntesis, lo que ocurre, y especialmente porque es importante para la zona local el monitoreo del acoplamiento de la atmósfera en la región del Niño 1-2, que es la región de interés para el Ecuador. No sé si recordamos el año 2015, el océano ya en estas condiciones de cambio climático, con una temperatura muy alta, preveíamos un gran evento del Niño porque el océano se había mantenido caliente, había estado ya con varios meses la anomalía de temperatura tanto en el Pacífico Central como en la región 1-2, y se habló del Niño Godzilla. Hubo una alerta global en el mundo por este evento, este gran evento que se esperaba y que podría ser tan fuerte como fue el del 82-83, como el del 97-98. Entonces estábamos nosotros a la espera de ese evento, pero si ustedes recuerdan, en el año 2015 en la costa de Ecuador y de Perú no hubo precipitaciones. En realidad fue un evento frío, fue una temporada fría. Entonces el mundo sí vivió un Niño, pero el Ecuador y Perú no vivieron un Niño. Correcto. Entonces hay que seguir monitoreando. Esto no hay una certeza todavía. Entiendo que las autoridades en Ecuador están monitoreando las condiciones para conocer cómo va a afectar el cambio de estación, cómo la corriente de Humboldt de alguna manera enfría las aguas frente a la costa de Ecuador y Perú, y si eso ocurre, pues entonces ya no se produciría este aporte del océano a la atmósfera, y eso pues limitaría las precipitaciones, dejando solamente precipitaciones normales, que son, valga la redundancia, normales para la época de enero, febrero y marzo. Si eso no ocurre, si el cambio de estación no logra aportar o reducir la temperatura de la región Niño 1, 2, si Humboldt no logra reducir la temperatura, pues entonces estas características del océano de acoplarse con la atmósfera es muy probable que se den. Correcto. Ahora, entiendo que el Atlántico está inusualmente cálido y que la temperatura global de los océanos están subiendo por efectos del cambio climático. Entonces, esos modelamientos que se están haciendo y que se puede prever, ¿es lo más probable que tengamos un Niño fuerte? ¿Se podría prever así certeramente? En los actuales momentos, lo que tenemos es las condiciones de un Niño débil. Ya. ¿Sí? Pero usualmente el Niño se desarrolla para los meses de diciembre y enero. O sea, estamos en un proceso en el que se está desarrollando este Niño débil. No hay certeza de que el Niño se mantenga como débil, ni tampoco hay certeza de que pase a ser muy fuerte. ¿Sí? La situación pasa por entender un poco, o al menos en la comunidad científica no hay nadie que tenga esa certeza,
porque el cambio climático también, como ha aumentado los eventos extremos, ha aumentado la incertidumbre, sí. Porque todavía no conocemos cómo este gradiente de temperatura o esta conexión con el Atlántico o la conexión específicamente con la Antártica pueden influir en las condiciones de desarrollo del niño. Estamos en procesos que todavía nos toca aprender y por esa razón, pues, inclusive el mismo boletín de la NOAA sigue siendo muy cauto respecto a cuáles van a ser estas condiciones de desarrollo del niño. Lo mismo si ustedes revisan los boletines del Comité ERFEN en Ecuador o del Comité ENFEN en Perú, siempre se mantiene esa cautela porque la experiencia nos obliga a tratar de esperar a ver cómo las condiciones, cómo este cambio de la estacionalidad contribuye o no al enfriamiento de las aguas. Entonces, por ahora, tendríamos que esperar 1 o 2 meses hasta que estas condiciones comiencen a producir estos efectos y nos permitan de alguna manera pues anticipar qué es lo que puede ocurrir para la época que nos interesa. En realidad, los mayores efectos del Niño en el Ecuador se han dado en los meses de enero, febrero y marzo, o sea, estamos hablando ya del próximo año, pero con tiempo suficiente para ahora ver si se desarrollan estas condiciones y anticipar cuál podría ser la gravedad de la situación cuando las condiciones de anomalía de temperatura del océano coinciden con la época lluviosa del Ecuador, que es parte de la estacionalidad. Correcto. Entonces, eso es básicamente lo que puede llegar a ocurrir. Estoy hablando específicamente de condiciones locales. ¿Sí? Correcto. De ahí las condiciones globales son diferentes. Háblanos un poco de eso te iba a preguntar. En el mundo se está hablando del niño, se está hablando del desarrollo del niño. ¿Sí? En el Ecuador se es un poco más cauto porque se necesitan ciertas características para que cambie las condiciones naturales y los patrones normales en Ecuador, pero ya en el mundo hay condiciones en estos momentos porque la temperatura del océano se ha mantenido caliente. La región Niño 1-2, por ejemplo, lleva anomalías de 2 grados y ya lleva esas anomalías por 2 o 3 meses. La región del Pacífico Central ya lleva 3-4 meses con anomalías positivas de temperatura. Entonces, por esa razón, las comunidades científicas en la NOAA en Australia han declarado el desarrollo del niño. Correcto. Los efectos del niño son globales. Así es. Si bien es cierto, en el Ecuador nosotros tenemos inundaciones, las precipitaciones, el oleaje, el aumento del nivel del mar, son características normales del niño, pero en otros lugares como en Colombia o en la región de América Central, hay lugares que experimentan sequías. Hay lugares en América del Sur que experimentan sequías. Aquí en Estados Unidos, en California, se experimentan sequías, condiciones parecidas al Ecuador, más precipitaciones, más oleaje, y bueno, pues la gente está preveyendo que eso puede ocurrir nuevamente. Correcto. Si eso ocurre, y si el niño se desarrolla, no estamos aislados porque, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de las condiciones del niño, estamos solamente revisando casi lo que ocurre ese año, pero como tú lo mencionaste, el niño puede traer secuelas no solamente en el año que ocurren, sino que las secuelas duran muchos años después. Los daños, los destrozos y todo lo demás que pueda causar el fenómeno a la infraestructura física del Estado y a la población en sí, lleva mucho tiempo para recuperarse. Ok, y esto nos lleva a hablar de preparación, especialmente con lo que ocurrió en Esmeraldas. Tú y yo, que estamos en un grupo que estudia y trabaja sobre el tema climático, tú mostrabas unos modelamientos bien interesantes de lo que ocurrió en Esmeraldas y que ha habido varios desbordamientos de ríos, inundaciones, obviamente 15,000 afectados. ¿Qué pasó allí? Porque vi esos mapas de inundaciones que posiblemente se puede modelar y se puede prever este tipo de inundaciones. ¿Qué pasó ahí? Cuando nosotros no podemos evitar las consecuencias de eventos naturales, la mejor respuesta es estar preparados. Entonces, yo hacía una crítica respecto a que, si bien es cierto, los municipios tienen los instrumentos para poder prever y hacer un manejo adecuado, al menos tienen la obligación de hacerlo, no lo están haciendo.
porque todos los municipios deben tener una planificación de ordenamiento territorial en la que se debe establecer cuáles son las amenazas o cuáles son las áreas que posiblemente pues, puedan llegar a inundarse. En eso tenemos que ir un poco mucho más allá en la parte técnica, porque no solamente se trata de inundar la cota, porque si fuera de esa manera, lo que se hubiese inundado en Esmeraldas era la isla Vargas Torres, y de hecho hay muchos estudios que prevén que esa isla y la población sufra los efectos de las inundaciones, porque puede conseguir un aumento de caudal con el aumento de la marea. Es más, me parece que justamente ahora todavía está en desarrollo un proyecto del BID para crear un sistema de alerta temprana en la isla Vargas Torres que les avise a la población cuando hay un incremento del caudal y que pueda producirse una inundación. Si recordamos lo que pasó ahora, la inundación en Esmeraldas no se dio en la isla Vargas Torres, que es donde se esperaba, sino que se dio antes. Eso nos dio, o sea, se sucedió en un río que es afluente al río Esmeraldas, que no necesariamente pues está al mismo nivel, sino que está a unos 2 o 3 metros más arriba del nivel medio del mar, y ahí en ese lugar se dio la inundación. Entonces eso nos llama mucho la atención de cómo se puede prever eso. Nos lleva a la obligatoriedad de instaurar dentro del proceso de la planificación y ordenamiento territorial estudios de inundabilidad. Así es. Los estudios de inundabilidad son comunes en otros países, por ejemplo en España, aquí mismo en Estados Unidos. Claro. Se requiere estudios de inundabilidad para saber cómo un cambio en el caudal puede provocar inundaciones locales, que es lo que ocurrió en general. Exactamente. Entonces, Wellington, y aquí perdona que te interrumpa, sabemos que estos estudios son caros. Eventualmente para los GATS, para los gobiernos locales, no podrían contar con estas herramientas, pero es necesario tener esa especificidad en la planificación de ordenamiento territorial, o podría generarse un plan a nivel nacional donde se pueda justamente en una planificación de riesgos insertar esta variable de inundabilidad. Digo, a efectos de costos, porque todo el mundo va a decir, bueno, pero es que tenemos que construir alcantarillado y servicios básicos y no tenemos los recursos para hacer esto en cada uno de los municipios. Quizás haciendo un traslape de cuánto cuesta un estudio de inundabilidad para una comunidad en España, que el costo de un estudio de inundabilidad puede ir de 4.000 a 6.000 euros. Creo que es algo que cada municipio podría aportar, no necesariamente toda la ciudad, pero los sectores en los que se considera haya mayor exposición, empezar por tramos. O sea, lo principal en esto es que comencemos con una voluntad política para hacer frente de manera real a las amenazas y de manera real con respuestas que la población necesita. Yo he visto muchos PDOTs en realidad son solamente recolección bibliográfica, otros mucho más trabajados con información que podría permitirles a los municipios tomar decisiones. No son todos, pero hay muchos municipios que prácticamente usan el PDOT solamente como un instrumento para poder recibir el presupuesto, y ahí la necesidad de un cambio en la cultura respecto a la tecnicidad de cómo se deben manejar los riesgos. Los riesgos no pueden ser manejados políticamente, los riesgos deben manejarse de manera técnica. Totalmente. Y el beneficio es político. Así es. Pero eso necesitamos un cambio de cultura. Totalmente, y yo me he encontrado con lo mismo que tú mencionas, doy fe de aquello que son simplemente que ha hecho alguien más o un consultor, y es un mero requisito para presentarlo y que recibir los fondos, y eso tenemos que cambiar. Y de lo que comentas, además, ni siquiera me parece muy costoso, o sea, dentro de un presupuesto, primero esto que me parece clave en términos de prevención, frente a lo que podría pasar, que eso sí que es costoso, una reconstrucción, una rehabilitación, el es mucho más costoso que la prevención, ¿cierto? Y ahora, en respecto a otra cosita, te quería preguntar, las Naciones Unidas, y voy a citar esto textualmente, advierte que el cambio climático y el Niño elevarán hasta límites desconocidos y pronostica que hay un 98% de probabilidades de que se supere en los próximos 5 años el récord de calor alcanzado en el 2016, y pide estar preparados. Ahora, esto entonces, volviendo ya en términos globales,
se vienen olas de calor y eventualmente el tema del niño, ¿no? ¿Cómo vislumbras tú a nivel global la preparación y quizá los huracanes también en el Caribe? Acaba de llegar un equipo de Naciones Unidas a visitar todas las islas del Caribe porque saben que pueden venir huracanes muy, muy fuertes justamente por este cambio de temperatura. Entonces, descríbeme el panorama a nivel global. ¿Cuáles son los continentes que eventualmente van a ser afectados y cómo? A mí me gusta hacer siempre esta analogía para un poco darle una explicación bastante sencilla a lo que va a ocurrir. Tenemos el océano, el planeta en realidad absorbiendo gran cantidad de calor. El último informe del IPCC es lapidario. Si nosotros con el mejor de los escenarios estaríamos aumentando la temperatura en 1 o 1.5 grados, la temperatura global del planeta. Eso se traduce en una gran cantidad de energía distribuida obviamente en los diferentes océanos. Posiblemente el Atlántico es el que más acapara esa cantidad de energía por el incremento de la temperatura. Y si no conseguimos el objetivo de sostener las condiciones de emisiones de dióxido de carbono, pues esa proyección podría dispararse de 2 grados a 5 grados. Y eso es bastante extremo. Si nosotros nos mantenemos por ahora con esta esperanza de sostener el incremento o mantenerlo hasta máximo 1.5 grados, la cantidad de energía en el planeta tiene que comenzar a balancear y se balancea con los eventos oceánicos o atmosféricos en sí. Y la forma en la que esto se traduce ya para cada uno de los eventos es en la frecuencia de los eventos. Si nosotros teníamos una temporada de huracanes que normalmente eran 10 huracanes fuertes, por poner un número, podríamos estar experimentando huracanes mucho más seguidos. Si tenemos eventos El Niño, que es lo que de alguna manera pues también nos ha llamado un poco la atención, con esta complejidad, con estos diferentes patrones, pues con un grado más de temperatura, con 2 grados más de temperatura, el panorama es mucho más complejo, porque si antes era difícil predecir, en el futuro va a ser imposible. Habrá lugares que experimenten más eventos atmosféricos, más corrientes de chorro, más ondas Kelvin, más temperatura en Indonesia. En las condiciones normales, nosotros tenemos un patrón básico del comportamiento oceanogénico. Pero con un incremento de temperatura en el océano, esos patrones pueden cambiar. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en El Niño? Que el patrón cambia completamente. Y acá hay mucha incertidumbre respecto a lo que podemos predecir y lo que no podemos predecir. Entonces, los panoramas para los siguientes años serán eventos extremos cada vez más frecuentes. Y cada uno de los eventos que podemos anticipar ocurren en ciertas áreas, se van a seguir dando, pero con mayor frecuencia o mayor violencia. Esa es básicamente pues o cómo se pinta el panorama pues con estas condiciones de cambio climático y eventos atmosféricos que están cada día más recurrentes. Correcto. Entonces tenemos un panorama que es de incertidumbre. De todas maneras, el panel de científicos de cambio climático han mencionado que nos falta mucho para bajar justamente las emisiones, para mantener la temperatura global del planeta en 1.5, que ese es básicamente lo que mantendría el equilibrio que necesitamos para seguir viviendo en este planeta. Con esto cerramos este espacio, mi querido Willington, qué gusto en verte y agradeciéndote primero a ti, por supuesto, y a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Quisiéramos invitarles a que nos sigan en nuestra página web, en nuestros canales digitales y a ver la transmisión los días viernes en Telesucesos a las 7 de la noche, los domingos a las 12:35 de la tarde y por supuesto en nuestros canales digitales de Perspectivas Ambientales, a darle un like, a retuitear, a compartir con todos sus amigos y colaboradores para llegar a más gente y tener más conciencia ambiental.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Diálogo con líderes comprometidos por el planeta. Un espacio para generar conciencia ambiental, para dialogar sobre visiones, acciones y perspectivas ambientales. Con la conducción de Verónica Arias Cabanilla.